Philadelphia Eagles select Jahad Campbell, linebacker, Alabama. Bienvenidos al podcast de Eagles Spain. Un podcast con las noticias, actualidad y partidos del equipo de Filadelfia. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting. The second time, the Vince Lombardi Trophy is headed to Philadelphia. Eagles fly in Super Bowl 59. Presenta David. Muy buenas pájaros, bienvenidos al podcast de Eagles Spain, el podcast de los campeones de la NFL. Estáis escuchando el programa número 27 de la 10ª temporada, en el que después de una semanita de reflexión, por fin vamos a analizar esta clase del draft de 2025. Disculpadme, cosas del directo, aunque vosotros estéis escuchándolo en riguroso diferido. Como decía, vamos a analizar este draft de 2025 en el que, bueno, los seguidores de los Philadelphia Eagles creo que podemos estar bastante contentos. Yo estoy contento, tengo aquí a alguien que ha estado trabajando en este tema del draft porque le habéis estado escuchando seguro en nuestras píldoras. Y bueno, le voy a presentar, que se cuente un poquito cómo ha vivido estos días y además traigo sorpresa especial. Muy buenas noches, Fred, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones te ha dejado este draft? ¿Qué tal estas semanitas? Cuéntame un poco, ¿cómo te va la vida? Hola, buenas noches David, buenas noches chicos, ¿qué tal? Pues nada, buenas sensaciones que dejó el draft, sorpresas para nosotros, porque también han salido algunos jugadores que no analizamos en nuestras píldoras, pero bueno, al final es esto, el draft se basa en las elecciones de los general managers, ¿no? Que al final son los que manejan el cotarro y los que saben y todo el equipo que tienen detrás de analistas, al final nosotros hemos hecho la punta del iceberg y nada, con ganas de ver a todos estos chavalillos ya entrenando y quién sabe si jugando para nosotros. Bueno, yo estoy contento con la clase, estoy contento con los jugadores que vimos y que han salido y también, bueno, pues con los que no vimos, porque como ya he comentado al principio, hemos tenido tiempo para ya con calma analizar un poco quiénes son estos chicos, dónde han jugado, de dónde vienen, pero claro, que os diga un fan de los Philadelphia Eagles u otro fan de los Philadelphia Eagles que le gusta el draft que han hecho los Eagles, entra dentro de lo normal, aunque también con esta bipolaridad que nos caracteriza podemos decir que el draft es una mierda, porque así somos los seguidores de los Eagles, ¿no? Que nos volvemos locos de un momento a otro. Pero claro, no es lo mismo que alguien que no es aficionado de los Philadelphia Eagles lo diga. Entonces, hoy tenemos el inmenso honor de contar con un invitado que seguramente habéis escuchado en otros programas. Seguro que lo habéis escuchado, a menudo en el Capologist, y yo os le presento. Él es Álvaro Fraile y pues ha sacado aquí un ratito para estar con nosotros, pues porque se le ocurrió decir y defender, además, que le encantaba el draft de los Eagles, ¿no? Que le parecía uno de los mejores, si no el mejor, en este draft. Así que, Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Eagles Spain. ¿Qué es esta clase ¿Por qué es esta clase de draft tan buena? Sin entrar mucho en materia, solo un poquito. Pues buenas noches, gracias por la invitación, la verdad, encantado de estar aquí. Es muy buena porque al final parece que los Eagles cada vez que draftean o que les toca draftear eligen lo mejor disponible y que a su vez cubre muchos casos necesidades
y en otro añade profundidad de plantilla, que ya hemos visto que es muy importante porque la temporada es muy larga. Así que básicamente por eso, que suena fácil, pero que no todos los equipos lo hacen, y los Eagles son muy inteligentes a la hora de draftear. Aquí, y yo creo que ya nos metemos un poco en harina, gran parte de la culpa, aparte de todo, por supuesto, el equipo de scouting, pues la tiene la cara visible todo esto, que es Howie Roseman. Vamos a echar un ojo rápidamente a los picks de los Eagles en este draft. Os cuento un poco sus nombres, en qué picks salieron, en qué ronda, y luego, pues, vamos hablando un poquito de ellos y vemos a ver si realmente, bueno, pues podemos estar felices no solo con lo que hemos drafteado, sino con lo que nos dice Álvaro desde fuera y bueno, pues nos vamos más contentos a la cama hoy ya sabiendo que no solo son ilusiones de los fans de Filadelfia. En la primera ronda, los Eagles, en el pick número 31, recordemos que elegíamos en el 32, pero ahí hubo un traspaso, luego hablaremos de los traspasos, hubo un total de 5. ¿Quién dijo 5 la última vez cuando hicimos esa mini porra de cuántos traspasos iba a haber? Bueno, no voy a decir que fui yo, pero fui yo. Me cuelgo la medallita, como no hay nadie para discutirme. Entonces, en primera ronda, pick número 31, el linebacker de Alabama, Jihad Campbell. Este fue el primer linebacker que nosotros analizamos en las píldoras, así que Fred nos podrá contar un poco de él luego cuando entremos en profundidad. Ronda 2, el pick número 64, Andrew Mukuba, el safety de Texas. La ronda número 4, en cuarta ronda, el pick 111, Ty Robinson, defensive tackle de Nebraska. Ronda 5, realizamos 3 picks en la quinta ronda. El pick 145, cornerback Mac McWilliams de Central Florida. El pick 161, el linebacker Smile Mondon Jr. de Georgia, jugadores. Y el 38, el center o guard Drew Kendall de Boston College. Y luego ya en sexta hicimos 4 picks, añadiendo a uno este quarterback factory que dice la gente de Eagles, el pick 181 de la sexta ronda, el quarterback Kyle McCord de Syracuse. No sé, se acordará Emiliacus de Donovan McNabb, no sabemos. El pick 191, Miles Hinton, tackle de Michigan. El 207, Cameron Williams, tackle de Texas. Y por último, el pick 209, Antoine Powell Ryland, el edge rusher o linebacker de Virginia Tech. Esta es nuestra clase del draft. Ya hablaremos después en la miscelánea de la clase de undrafteds. O sea, es una clase en la que al final se seleccionan 10 jugadores, que está bastante bien, con esos 5 traspasos que luego comentamos. Pero yo creo que podemos entrar directamente con Jihad Campbell. Fred, ¿te acuerdas lo que decíamos de este chico? Sí, que de hecho lo teníamos pronosticado porque según la página NFL Draft Bus, que es de donde hemos sacado los datos de todos los chicos y bueno, nuestros análisis, lo pronosticaban en segunda ronda, o sea, primera tardía, segunda temprana. Y bueno, comentábamos que era eso, que era un jugador que podría salir perfectamente en primera ronda. Esto es más que nada una barrida así por la superficie, porque Álvaro seguro que nos puede contar mucho más sobre este jugador, pero es que era un jugador súper completo, que vaya, que aquí ha venido, ha sido un milagro que haya llegado y que ha caído de pie, porque luego empezabas a ver mocks que salía en mitad de primera ronda. Y Álvaro. Mira, Jihad Campbell, a mí entiendo que al final puede haber caído hasta ahí, en el sentido de, creo que otros equipos pueden haber aspirado a draftear otras posiciones o tener mejor valoradas por necesidad a otros jugadores, pero para mí Jihad Campbell, en cuanto a talento de jugador, libra por libra, para mí estamos hablando de uno de los mejores 10, 12 jugadores del draft fácilmente. O sea, para mí es un jugador que
en la posición de linebacker, ¿no? Podemos encontrar diferentes tipos de linebackers. Para mí, Jihad Campbell agrupa a todos, al linebacker que es bueno placando al quarterback, que es bueno parando la carrera, que es bueno en cobertura, que te puede interceptar varios balones en ciertos momentos y que es al final, en resumen, un jugador tremendamente inteligente. Para mí, Filadelfia aquí sube y podía haber subido incluso más y creo que hubieran drafteado lo mismo, que es Jihad Campbell. Al final tienen la suerte de que les cae un poco hasta el 31 y pues no se la quieren jugar más y deciden moverse un puesto, ¿no? en el draft. Yo creo que al final el hecho de que se te lesionara en a COVID pasa un poco factura, pese a que al final luego acaba ganando Filadelfia la Super Bowl como la gana, pero creo que aprenden no de un error, pero sí de decir, voy a seguir reforzando una posición en la que puede volver a recaer o puede caer o cualquier jugador y necesito a alguien de garantías que sepa que no me va a fallar. Para mí, Jihad Campbell, no estoy hablando de él como un suplente que pueda aparecer, sino como un titular. Titular semana 1 de la NFL, Jihad Campbell, Nakobe Dean esté bien, no esté bien. Jihad Campbell va a ser titular en la NFL por muchos años. Pero para mí lo que añades es más profundidad a una posición. Y no solo profundidad, añades talento de jugador titular día 1 y que tiene una capacidad de convertirse en una superestrella, pues porque lo puedes poner en cualquier lado de la posición de linebacker, lo puedes poner por dentro, por fuera, en cualquier tipo de situación que requieras de un linebacker. Jihad Campbell te va a cumplir en todas, además de que es un freak atlético, que es complicado también de encontrar en ciertos jugadores. Y yo creo que Jihad Campbell cumple con todos los checks que puedes buscar en un linebacker de la NFL. O sea, sería un Zach Baum 2.0 y van a ser compañeros. Es decir, con la diferencia que yo creo que al final Zach Baum llega a la NFL y al final le acaba siendo un poco trotamundos, ¿no? Hasta que encuentran su sitio y le encuentran también su sitio, nunca mejor dicho, ¿no? En la posición de linebacker. Para mí, Jihad Campbell viene con un punto por encima de jugador. Quizá su primer año no es un jugador que, a ver, veremos a ver qué pasa con Zach Baum. A lo mejor estamos ante un One Season Wonder, no lo sabemos de verdad. No tiene esa pinta, tiene la pinta de que ha sido un jugador que nunca había encontrado su sitio y que aquí con Fangio lo encuentra a las mil maravillas y que va a seguir siendo un jugador que por lo menos te siga dando unos 2, 3 años buenos, porque al final es un jugador ya veterano, ¿no? Entonces, yo creo que Jihad Campbell quizá este año no, o quizás sí, lo cual hablaría muy bien y serían muy buenas noticias que Jihad Campbell fuera el mejor jugador de ese puesto de linebackers al finalizar la temporada. No sería una mala noticia para Zach Baum, creo que Zach Baum seguiría siendo un grandísimo linebacker, pero hablaría muy bien de Jihad Campbell si acaba convirtiéndose en el principal arma de ese cuerpo de linebackers. A mí me parece un jugador que desde luego contaba, o sea que estaba entre los preferidos de Filadelfia, del propio Howie Roseman, y de hecho en estos vídeos que hemos estado viendo de, bueno, pues de los últimos este condensado del draft que hubo, ¿no? Que han sacado los Eagles durante estas horas de todos los 3 días del draft, durante la primera ronda, desde el pick, no sé si era el 20 o el 21, se ve como Howie Roseman está intentando subir. Ellos dicen, a ver, aquí también vamos a jugar un poquito a que nos creemos lo que dicen. Ellos dicen que estaban queriendo subir a por él. Está claro que suben y suben un puesto y que querían subir. ¿A por él? Pues no lo sé. A lo mejor querían subir a por otro y ya no está disponible. Y dice, bueno, a ver, pues viendo ahora ya lo que subo eligen, a por David, él, ¿no? perdona que te corte, viendo lo que eligen a partir de cuando justamente Arizona elige a Walter Nolen, yo creo que a partir de ahí los picks que hay a nosotros no nos interesa y estaba claro que iban a por un defensa y en este caso el mejor que quedaba era Jihad Campbell. O sea, yo estoy muy contento, está claro eso, que es el jugador que querían, que suben a por él, que además el precio no es elevado. Baratísimo. Es una quinta al final, que bueno, pues teniendo en cuenta que sales de este draft con 10 jugadores,
que es un buen número de jugadores, y si tienes la suerte de acertar con 6-7 jugadores, oye, está muy bien. Vamos a ver, que no es fácil acertar con 6-7 jugadores, pero que en rondas tardías salió años atrás, salió Josh Sweat, en rondas tardías salió, no recuerdo quién salió también, en rondas tardías no hace mucho, Avonte Maddox también, que ha estado ahí hasta hace 4 días, que ahí sigue, pero bueno, lesionándose y tal. O sea que hay jugador. Yo estoy contento, además. Luego también es un chico con carácter, ya le vimos cuando salió, ¿no? Estaba también opcionado, es un chico de allí, de la zona, se queda en casa. Entonces, bueno, todas estas cosas siempre suman. Y que al chaval le digas, he subido, creo que esto lo comentaba en privado con Mickey, ¿no? O no sé con quién. Al chaval, Howie Roseman le llama y le dice, llevamos toda la tarde o la última hora intentando subir a por ti, y he pagado un precio por ti, subiendo del 32 al 31, a ese chaval que ya es de la casa, le tienes... Engorilado. Pero efectivamente, tienes on fire para toda la temporada. Y también estoy de acuerdo con Álvaro. Creo que es titular día 1, vuelva como vuelva Nakobe Dean, creo que es titular día 1, porque además, por mucho trabajo que haya hecho Jeremiah Trotter, no tiene nada que ver. Exacto, está un poco verde. Y es que puede jugar donde quiera. Entonces, meterle la rotación con Nolan Smith y con Jalix Hunt, estas coberturas disfrazadas que le gusta hacer a Vic Fangio, me parece un picazo. Sinceramente, me parece un muy, 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 muy buen pick. No voy a decir el mejor pick de la primera ronda, pero desde luego sí que me parece un muy buen pick. Así que nada, bueno, es cierto, hay que mencionar, que no lo hemos dicho, que está operado del hombro. Después de la Combine se operó, pero que no tienen, los Eagles no tienen preocupaciones con la salud a corto plazo, o sea que eso está bien. Y nada, bueno, pues a ver cómo sale. Pasamos, si queréis, al jugador de segunda ronda, Andrew Mukuba. Aquí empieza el Festival del Humor de Eagles Spain. Ya hemos estado hablando por privado, creo que nos ha salido más de uno y a más de dos. A partir de ahora diremos, voy borracho como Mukuba. Así que, bueno, pues borracho como Mukuba, safety de Texas, después de perder a CJ, traspasar a Houston a CJ Gardner-Johnson, llega alguien que dicen que se parece en su juego a CJ Gardner-Johnson, ¿no? ¿Qué os parece este pick? Sobre todo me interesa, Fred, que no le vimos, pero lo que nos dice Álvaro, que sabe de él. Pues si quieres darle, Álvaro. Pues mira, a ver, Mukuba es un muy buen pick. Ahí, por lo que he podido ver y demás, una vez luego valoran, que al final esto es un poco subjetivo, ¿no? El hecho de cómo valoras a cada equipo, si le pones una A, si le pones una B, bueno, estas cosas que se suelen hacer en Estados Unidos para un poco extender el chicle del draft. A mí realmente me parece un pick muy bueno en segunda ronda, un safety pegador, probablemente uno de los mejores placadores de todo el draft, un jugador bastante fluido, muy atlético, va a cumplirte un rol muy específico de entrada en Filadelfia, pero es un safety que en el futuro puede ser un maravilloso reemplazo por si algunos de los titulares, Sidney Brown o Red Blankenship, se te acaba cayendo, pero es un jugador que va a ver mucho campo en su primera temporada porque es un jugador que está hecho para jugar en la NFL desde el día 1, que eso es algo, por ejemplo, que comentaba mucho Howie Roseman, que creo que además salía justo estos días con las grabaciones y demás, que ellos intentaban draftear en las últimas rondas jugadores preparados para jugar, ¿no? Titulares, que no necesitan desarrollo. Creo que lo han hecho en gran parte, pero no solo en las últimas rondas, creo que lo han hecho durante todo el draft. Creo que los jugadores que se llevan realmente en muchos equipos con mucha necesidad podrían haber sido titulares prácticamente todos, quitando por ejemplo el quarterback y algún que otro jugador que ahora hablaremos, pero la mayoría, hasta el último jugador del draft que seleccionan, está preparado para jugar, o por lo menos para contribuir al equipo.
Y estando en un equipo como Filadelfia, que tiene uno de los mejores rosters, por no decir el mejor, de toda la NFL, que añadas esa calidad, ese talento, esa cantidad de jugadores para desde el día 1 ser importantes si es necesario o contribuir, que se lo pregunten a Detroit si no hubieran agradecido tener a 4 jugadores en línea defensiva o en el front seven que hubieran estado no para darte el nivel de los titulares, pero sí para que el nivel no cayera, como mínimo. Y yo creo que esto es para lo que se prepara Filadelfia, para una temporada en la que pueden venir lesiones, que van a venir, no sabes ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero te van a venir. Se te va a caer algún jugador en algún momento de la temporada muy importante, o jugador importante de la defensa o del ataque, que digas, ¿ahora qué hago? Pues como mínimo vas a tener un reemplazo que estés seguro de que no te va a provocar un bajón como para que puedas perder algún partido o el nivel de la plantilla baje en exceso. Para mí eso es lo que hace Filadelfia en este draft y lo que lleva haciendo en varios drafts. Y además, no solo drafteas jugadores que puedas llegar a jugar ya, que puedan llegar a contribuir, sino que drafteas jugadores con miras al futuro de decir, este jugador a lo mejor dentro de 3 años, con más tiempo, con campo visto en ciertos momentos de la temporada, minutos, snaps, en 2-3 años es un jugador que puedo convertir en titular sin ningún tipo de problema, hacer una transición con el jugador que era titular hasta ese momento y que por X motivo pues ya no lo es y tengo el reemplazo en casa, que lo conozco, no tengo que irme a la agencia libre, no tengo que ir a buscar al draft de nuevo y así haces una bola infinita en el que solo la mala suerte un poco, las lesiones, pues te libran de tener un equipo competitivo todos los años. ¿A ti qué te parece, Fred? Yo tengo mi propia opinión aquí sobre Cuba, que me gusta, pero cuéntanos cómo lo ves tú desde tu posición de defensive back también. Bueno, yo estoy con lo que dice Álvaro, porque es obviamente él lo ha visto mucho más que nosotros. Lo que pasa es que, Álvaro, esto te va a hacer gracia, pero nosotros intentamos analizar los jugadores que hay por cada posición que necesitamos de cara al draft y lo que mejor vendría para el esquema que hay en este caso de la defensa, ¿no? Que es la de Vic Fangio. Y pues este era el único safety. Este safety no lo saltamos en los análisis, creo que lo comentamos así un poco por encima, pero porque veíamos que no era lo que mejor se le daba a él, no era lo que más necesitábamos nosotros en esta defensa. Pues toma, en la boquita, ¿no? Así, dice, este no creo que vaya a caer, pues pum, cayó. Y aún así, ahora habiéndolo visto un poco más detenidamente, pues también es bueno para lo que necesitamos, ¿no? Es un safety que en zona profunda también se defiende y tiene unas pocas intercepciones, no sé si puede ser que sean 5 este año, si mal no recuerdo, y nada, es un chico también que sabe jugar por detrás y bueno, y como tú has comentado, tanto Reed Blankenship como él van a ser un par de pegadores de que madre mía, van a tener a los receptores rivales curtidos a placajes y nada, con muchas ganas también de verlo, porque este para mí es un poco incógnita. Yo pensaba que no nos iba a interesar, no lo íbamos a elegir y mira, aquí está. Y si es un poquito como sigue Garner Johnson también, que tenga ese carácter también y esa dog mentality, ¿no? Que comentan, y a seguir apuntalando la defensa en posiciones que hemos perdido en esta offseason y a seguir subiendo el nivel de esta defensa o intentando llegar al nivel que teníamos este año. Pues mira, has sacado el tema de las intercepciones, que era uno de los aspectos que quería yo resaltar. Blankenship tiene su buena ración de intercepciones estos últimos años. Además, muchas de ellas para cerrar los partidos, ¿no? Partidos ajustados, pues tiene sus intercepciones y ha tenido también, no sé si eran 11 o 12 intercepciones también tuvo CJ Garner Johnson, sumando los 2 años que tuvo en Filadelfia, y el año que no estuvo se notó, ¿no? que faltaban picks. Vamos a ver este año que vuelve a faltar Garner Johnson, qué es lo que pasa con este puesto de safety. A mí Mukuba me gusta, pero ese rol de placar ya lo hace muy bien Blankenship. Entonces, 2 jugadores del mismo perfil, pegadores,
no me cuadran juntos en los esquemas de Fangio. A mí me cuadra más otro tipo de safety para acompañar a Blankenship. ¿Es la respuesta a Sidney Brown? No lo sé, porque Sidney Brown no deja de ser una... ¿Qué es lo que buscas en un complemento para Blankenship? Alguien que se pueda quedar más al fondo, quedar más en la parte de deep safety, que no tenga que bajar a la caja Blackard tanto, como, o sea, que puedas tener la confianza de dejarle atrás sin ningún problema. Entonces, no busco tanto un pegador, sino un buen hombre en cobertura. Yo no Tienes sé las dos si cosas. Es las que tiene Mukuba. Tienes las dos cosas. 26% de los targets que le hicieron acabaron en incompletos. Con lo cual, eso es un número altísimo. Una barbaridad. Eso es un número altísimo. Es un jugador que en cobertura es tremendamente bueno, sobre todo en su último año. En su último año en cobertura es espectacular en Texas. Es un jugador que hizo transfer de Clemson y el salto de calidad en Texas es brutal. O sea, es un jugador que tiene esas dos cosas. Por eso engaña. Es un jugador que puede engañar en el sentido de te llama la atención el grandísimo placador que es, porque además pega muy duro y resalta la vista, pero quizá lo que no se vea tanto es esa capacidad que tiene para jugar en cobertura y leer muy bien, y las ball skills que tiene, que son 5 intercepciones esta temporada, que hablan muy bien de un safety, la verdad, para mí. Ahí es donde quizá engañe y pueda sorprender a la gente que no lo haya visto tanto. Yo ya te digo, yo no le había visto y mira, me abres los ojos con lo que yo había estado viendo. Sí que había visto los números, pero tampoco había profundizado mucho. Y si ya me lo dices, yo también me quedo más tranquilo. Yo aún sigo pensando que dependiendo de cómo vaya la batalla en el training camp, Justin Simmons sigue libre. Y no sé yo si puede haber cierta oferta porque él quiere venir. Sé que ha jugado con Fangio, pero también a ver qué rol podría asumir, qué es lo que qué es lo que quiere cobrar, qué es lo que se le va a cobrar, qué es lo que se le puede pagar o se le va a pagar. Pero yo creo que depende un poco también, sobre todo, de la salud de Sidney Brown, que Sidney Brown no deja de venir de 2 lesiones consecutivas, pobrecito mío. Así que, aunque a mí me gusta, yo sé que a ti también te gusta, Fred. Pero bueno, contentos entonces con Andrew Mukuba y pasamos a nuestro pick de cuarta ronda. Nuestro primer, bueno, y único pick de cuarta ronda, Ty Robinson, el defensive tackle de Nebraska. ¿Qué nos cuentas? Porque hasta donde nosotros vemos es que nos viene muy bien reforzar la rotación, porque tenemos ahí a Jalen Carter y Jordan Davis, pero se nos ha ido Milton Williams, entonces había que meter ahí músculo y peso. ¿Cómo lo ves, Fred? ¿Cómo lo ves, Álvaro? Pues dale, Álvaro, si quieres tú primero. A ver, Ty Robinson es un jugador de estos que llevábamos, es probablemente el que menos vamos a ver en un principio. Es un jugador que sí que tiene capacidad para, por ejemplo, jugar, pero que creo que se le puede llegar a complicar en un inicio. Le podemos ver sufrir más en un inicio si lo deciden poner a jugar, si le dan snaps. Es un muy buen atleta. Ty Robinson lo demostró en la Combine, algo que ya venía demostrando en las últimas temporadas, sobre todo su último 2024 es un poco el que le hace al final acabar saliendo tan alto, ¿no? En esta cuarta ronda. Es un jugador que tiene buena técnica, lo cual al final lo tienes que estar pendiente de desarrollar, pero que al final yo creo que se draftea este jugador con miras al futuro, más que sobre todo al presente, de un jugador al que puedas poner a jugar ya, porque no tienes la necesidad tan clara. Al final yo creo que Jordan Davis y Jalen Carter son tus dos titulares por dentro. En alguna que otra formación puede acabar entrando este tipo de jugador, ¿no? Pero yo creo que también además tienes más relevos para la posición. Es un jugador que puede incluso jugar por fuera en ciertos momentos, en una 3-4, puede jugar siendo el último hombre en alguno de los lados del exterior. Yo creo que es más un pick de futuro y de un jugador al que puedas seguir mejorando para que acabe siendo tu titular en algún momento, si es que acaba progresando bien y si es un jugador que gusta, que esto es lo que digo yo siempre. Ni los equipos realmente saben al 100% si el jugador que han drafteado les va a funcionar, si les va a valer. Y necesitan ver al jugador entrenar con el equipo y que siga progresando y que vean cómo pasan las semanas, cómo ese jugador
se adapta y ahí podrán decir más o menos si es un jugador con el que han acertado o con el que están cómodos para trabajar, o si es un jugador con el que ellos creen que se han equivocado, que pasa y mucho. Sí, además que sí, bueno, es lo que dices, que entre en la rotación es normal. También tenemos ahí a Moro Oyomo, por cierto, que no le había nombrado, pero esto precisamente a mí me recuerda mucho a ese caso, ¿no? A ese caso del propio Milton Williams, que llegan no para ser titular, pero llega y va rotando y va haciéndose un nombre y bueno, pues ahí lo hemos tenido. Hasta irse a firmar un buen contrato con los Patriots. Fred, ¿qué me dices de este chico? De Milton Williams, no, me refiero De Ty Robinson, de Ty gracias. Robinson, sí. Pues eso, que es una bestia física, ¿no? También que añadimos ahí otro hombre para la rotación, que es enorme. Han estado saliendo vídeos ahora de estos entrenos de estos días y madre mía, y para lo grande que es, cómo se mueve también. Ya lo comparan con Jalen Carter, a uno le llaman Baby Rhino, ¿no? Y a este le llaman Vanilla Gorila, el gorila de vainilla, para que veas cómo es este mostrenco, este bicharraco. Y lo que tú has comentado con Moro Homo, tenemos ahí una segunda rotación también de líneas defensivos interiores que tela. Imagínate, tú eres un línea ofensivo, te están machacando Jalen Carter y Jordan Davis, ves que salen y dices, bueno, ahora podré respirar, pero te entra Moro Homo, que para haber sido una séptima ronda ha rendido excepcional, y para mí se está haciendo un hueco en esta línea defensiva. Y luego esto te viene de Ty Robinson, también otro mostrenco, otro bicharraco, que como te haga un bull rush, páralo. Y nada, la verdad que lo que ha dicho también Álvaro, ¿no? Que no viene para dar descanso a los titulares y para dar más rotación. Yo quería hacer también un apunte que de este segundo y tercer día, sobre todo el tercer día, en el vídeo que se ve del War Room, de la War Room de los Eagles, todos los que hemos elegido, antes de empezar el día, ¿no?, del draft, el tercer día del draft, empiezan a analizarlos y tal, y ¿qué os parece? A mí me gusta este porque tiene tal cual, este tiene esto, este me parece interesante porque de esto. De Ty Robinson hablan que para lo grande que es y la fuerza que tiene es muy ágil, y ahí hay el analista de linieros defensivos que le gustaba y lo quería, pues pum, Howie se lo da, y como más nombres que acaban saliendo más adelante. Qué silencio. A mí me gusta tener un chico que vaya a aportar eso, a esa rotación. Y no sé si queréis comentar algo más de él o avanzamos al siguiente. Yo tengo ganas de hablar del siguiente. Pues vamos a hablar del siguiente. Vamos a pasar directamente a nuestro primer pick de quinta ronda con el número 145, McWilliams, el cornerback de Central Florida. Ya hemos hecho nuestras bromas de McWilliams, es nuestro Marc Márquez, es como llamarse Gonzalo González. Bueno, Mac, yo le voy a llamar Mac Cuadrado y así le llamaré durante el curso futbolístico de este año. Este chico, cornerback, que era una necesidad que decíamos que había que cubrir con la salida de Darius Slay, que se ha ido ya a los Steelers. Y bueno, aunque no haya aportado este año por aquella lesión, tostaditas Bradbury, que también, bueno, pues también se le ha cortado, ¿no? ¿Qué pasa con este chico? Y ya que tienes ganas de hablar, Álvaro, cuéntanos, porque desde mi punto de vista, la duda está en, ¿este chico nos vale para que salga a jugar fuera o vamos a tener que mover a Cooper DeJean fuera y meter a McWilliams al slot? Este chico no hace falta que juegue ahora, puede quedarse fuera jugando a Dory Jackson o Killy Ringo enfrente de Quinion Mitchell y dejar a Cooper DeJean dentro en el níquel. Cuéntanos. Es lo último, eso último que has comentado es lo que creo yo que va a pasar, al menos desde un inicio, y si funciona es lo que se va a mantener, el darle el otro lado, ¿no?, de
de los jugadores de la posición secundaria que jueguen por fuera va a ser para Ringo en un principio y Adore Jackson, ¿no? Va a depender un poco de cuál de los dos esté a un mejor nivel, pero en un principio yo creo que optarán por el jugador al que han estado desarrollando, como es Kili Ringo. Y McWilliams viene para ser un complemento y para dar sobre todo descanso en ciertos momentos a Cooper DeJean, para que no se acumulen minutos, demasiados minutos. Otro jugador más, en este caso un jugador veterano que ya tiene mucha experiencia, que lleva ya bastantes años en college, que su último año es tremendamente bueno. Es un jugador pequeño para jugar por fuera, o sea, al final es un 5-10, lo veo muy complicado que en algún momento lo veamos jugar por fuera, puede que en ciertos snaps sí, pero no es un jugador al que puedas mantener en una posición que no sea el níquel de manera continuada, pero sobre todo es un jugador que destaca y por lo que me gusta tanto, a mí me gusta sobre todo analizar a los jugadores de secundaria. Y sobre todo me gustan los jugadores de secundaria que ganen más que por el físico, sino por inteligencia. Que pese a lo mejor no tener un físico inferior en muchas ocasiones al receptor que estén cubriendo, a la marca que tengan asignada, que por inteligencia consigan ganar. Y esto es lo que hace McWilliams. Al final es un 5-10 que se ha enfrentado a receptores infinitamente más grandes que él, y en muchas ocasiones le veías que ganaba por el simple hecho de que era un jugador más inteligente que el receptor al que estaba cubriendo, que era un chico que tenía una técnica bastante pulida y que esa falta de tamaño la compensaba con saber cómo, en algunos casos, desestabilizar al receptor, en otros casos, anticiparse. Es un jugador tremendamente inteligente que sin duda en algún que otro momento probablemente lo veamos jugar, le veamos dar descanso a Cooper DeJean, pero que si tu duda se plantea en si puedes o estás obligado a mover, yo creo que a Cooper DeJean dejarlo en la posición de níquel es la mejor noticia que te puedes esperar. Al final la posición de níquel sí es una posición que se viene, por así decirlo, infravalorando. Para mí es una posición cada vez más importante en la NFL, en la que acaban saliendo jugadores cada vez más buenos para esa posición, más especialistas, y para mí si sacas a Cooper DeJean de ahí pierdes a un jugador que te hace todo en esa zona mitad del campo, que ayuda en profundo, que ayuda en parar la carrera. Para mí es un jugador total en la secundaria que acuda a todos lados del campo. Así que para mí yo no movía a Cooper DeJean y McWilliams pues lo tenía para ciertos momentos en los que pueda jugar por fuera si el receptor con el que se alinea no es excesivamente grande, porque al final sí en college lo que he comentado lo podía hacer con más facilidad. Probablemente ahora cuando llegue a la NFL tampoco hay que aquí sobrereaccionar y decir que McWilliams es un cornerback élite, porque no, es muy complicado además. En la NFL va a costar más porque están los mejores jugadores de fútbol americano de todo el mundo. Entonces es más normal que al jugador la diferencia de jugar con un receptor de Iowa State, que sí que podría ser más grande, le cueste más en la NFL que en college. Es normal, pero yo creo que es un jugador bastante válido y que no va a ganar nunca por el físico probablemente a casi nadie, pero que esa inteligencia resalta por encima de la media, y es lo que yo creo que le va a hacer como mínimo tener una carrera bastante larga en la NFL si las lesiones se lo permiten, y que seguramente va a tener un rol en los Eagles, y que si en algún momento por alguna desgracia Cooper DeJean se lesiona, McWilliams va a ser el níquel titular sin ningún tipo de dudas. ¿Cómo lo ves, Fred? Está claro que el tamaño es... Y además eso lo hemos comentado mucho en las píldoras cuando hablábamos de los defensive backs, tanto de los cornerbacks como de los safeties. Había algunos de los chicos que estábamos viendo que decíamos, este es muy chiquitín, no sabemos cómo se va a trasladar esto a la NFL. El tema del tamaño es un hándicap, pero después del pedazo de análisis que nos hace Álvaro, ¿qué me cuentas tú? No, pues de este chico sí que he visto poco o nada, mejor dicho, nada. Así que voy con confianza ciega y a lo que él dice, ¿no? Si es para jugar en el níquel, debido a la altura,
Pues cuando De Jong pida cambio, ¿no? Me imagino que ahí estará él. Y si no, a lo mejor también para dar rotación por fuera, pero ya con lo que ha dicho de que es muy bajito, por fuera, o es muy físico, o se lo van a comer. Y yo le quiero preguntar a Álvaro, entonces, si está de níquel con ese tamaño, para cubrir a tight ends, imagino que tendrá alguna dificultad. Sí, al final es un jugador que en man-to-man puede llegar sobre todo a sufrir. En cobertura, al final, es lo que he dicho. Nunca va a ganarte por el físico y no te va a ganar probablemente a un receptor estilo el propio, por ejemplo, ahora que sale el draft, Macmillan, por ejemplo, el que draftea los Panthers, no te va a ganar por físico a ese jugador, pero sí te puede ganar por inteligencia, porque él no va a necesitar en muchas ocasiones acabar en un press con el jugador rival, acabar poniéndole las manos. No, realmente en muchas ocasiones no va a necesitar eso, sino simplemente va a necesitar anticipación y leer la jugada antes que el jugador que pueda recibir el balón o que esté en posición de recibirlo. Eso es lo que yo creo que hace diferenciar a este jugador, que él sabe que no tiene el físico necesario para ir 1-1 con el receptor que esté cubriendo, con el tight end, y que tiene que ganar de alguna otra manera sin tener que exponer su físico, que él sabe que es limitado en el sentido de si lo comparas con el del jugador al que se pueda estar enfrentando. Sí, el tema, tú lo has comentado. En la NFL están los mejores jugadores y un receptor que es capaz de venderte una que es capaz de venderte una ruta y luego cambiarla, que sea muy bueno en los breaks o en los double moves, si encima ya es un poquito corpulento, no me voy muy lejos, me voy al propio Jay Brown que tenemos nosotros. Bueno, él es élite, ¿no? Pero hay jugadores muy buenos ahí que bueno, ojalá no volvamos a Dijin, yo ya lo he dicho muchas veces y también le mando un saludo a nuestro colega Carlos. No arregles algo que funciona. Dijin está ahí haciéndolo de maravilla. Yo no lo tocaba. Ya veremos qué es lo que pasa. Cambiamos de jugador. Pasamos, si queréis, al siguiente pick de la quinta ronda. Tocaba porque ya eran muchos picks sin traer ningún jugador de Georgia, así que llega Howie y dice, venga, pues con el número 161 voy a traer a Ismael Mondon Jr., el linebacker de Georgia. Y bueno, ha vivido a la sombra de Jalen Walker, aunque no son del mismo patrón, pero bueno, no deja de estar en una defensa que ha sido 2 veces campeones nacionales, ¿no? Cuéntanos un poco, nosotros le analizábamos como el último de nuestros linebackers, el último de los que analizábamos que nos podían venir bien. Le metimos ahí como, bueno, es el último y es de Georgia, le vamos a meter, a ver, por si acaso le traen a jugar con los amigos, dado que, bueno, a ver, profundidad, ¿no? El tema de Nakovidin, hemos perdido a Aaron Burks también, pero este chico ahora mismo no está para ser titular en la NFL, ¿verdad? ¿O sí? No, es un jugador que llegando de high school se esperaba más de él. Sus años en Georgia pues no han cumplido lo que se esperaba de este jugador como prospecto de su etapa en instituto, pero es un jugador al que sí que le puedes ver cosas interesantes sobre las que trabajar. Su envergadura, sus brazos son de verdad, o sea, os vais a dar cuenta en muy poco tiempo, conforme lo veáis en el campo. Es un jugador que no es un jugador excesivamente bueno placando, que digas, no es Mukuba, que tiene una técnica hiper mega pulida, pero es un jugador que tiene unos brazos tan largos que su radio de atrapar jugadores con sus brazos es gigante, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, no falla prácticamente en un tackle, tiene creo que un 8% fallado en toda su carrera, que es muy poquito para ser un linebacker.
y los gana básicamente por eso, porque es un jugador que tiene unos brazos tremendamente largos que al final no ha sido capaz de ser desarrollado en Georgia. Le han acabado en ciertos momentos de su carrera ganándole un poco, comiéndole un poco la tostada, pero sí que yo creo que es un jugador sólido en las repeticiones un poco que pueda tener, no como un jugador que pueda pararte la carrera o que pueda parar al quarterback que sale corriendo, sino que también yo creo que puede tener cierto desarrollo, se le ven ciertos destellos en cuanto a un linebacker que pueda acabar cubriendo en zona. Yo creo que es un jugador para tener, este sí que es muy de profundidad, con miras a que a lo mejor no le veamos prácticamente nada si no ocurre nada extraño en su primer año. Al estilo, no sé, Kelee Ringo, no sé cuántos snaps pudo tener en el primer año, pero era un jugador que yo creo que no apenas debería haber aparecido. Y que creo que además, en este caso, Filadelfia, con lo que ya hemos unido de Jihad Campbell y lo que luego podemos hablar, para mí se llevan un jugador para este cuerpo de linebackers en la agencia libre como es Aziz Ojulari, que si recupera bien de esa lesión que tuvo, si no recuerdo mal, al final ya, o a mitad de temporada más o menos, final de temporada, para mí este es uno de las firmas de la agencia libre, porque este chico sí que yo le veo un techo de desarrollo infinitamente alto y que pueda ser un jugador estilo lo que fue Zach Baum el año pasado, ¿no? De un jugador que no acaba encontrando su hueco, mucho más joven, 24 años tiene, y que sí que puede acabar encontrando un poco su sitio, que le encuentre en su sitio y se convierta en un titular, y al final son más jugadores que están por delante de él. Lo que habéis comentado, Yalis Hunt, por ejemplo, también estará por delante, el propio Jihad Campbell, Nakobe Dean, Jeremiah Trotter, que al final lleva un año, es obvio que empezará por delante suya. Es un jugador con más miras a ver cómo puedes desarrollar ese prospecto físico que tienes, convertirlo en un jugador útil para la NFL. Me encanta el análisis. Fred, dale. Sí, le quería hacer una pregunta, Álvaro, por lo que dices de lo que agarra bien a los jugadores y tal, por los brazos largos que tiene. ¿No lo ves jugando a él más de edge que como se rumoreaba con Jihad Campbell, que a lo mejor lo usábamos en la rotación de defensive end? Para mí es que el problema que tiene es que no tiene esa capacidad, no tiene esa agresividad o esa mentalidad de ir a por el quarterback. Creo que eso es importante para los jugadores que al final sí pueden tener esa mentalidad, pueden tener el físico, lo puede tener en cierto caso Ismael Mondon, jugador hecho similar a Jihad Campbell, pero Jihad Campbell tiene esa capacidad y esa agresividad suficiente y necesaria para ir a por el quarterback. Tiene una técnica más refinada en cuanto a pass rush, que eso también es muy importante y hace mucho, evidentemente. Pero yo creo que sobre todo es eso, es al final son ese tipo de jugadores que son linebackers pero que acaban de alguna otra manera transicionando a la posición de edge, o siendo en gran parte, en gran medida, jugadores que acaban yendo por el quarterback. El caso de TJ Watt, por ejemplo, son jugadores a los que su mente y su foco está centrado en yo voy a por el quarterback, ese es mi objetivo. Son jugadores que además te lo piden. Hay un caso de un jugador, por ejemplo, no viene mucho a cuento, pero es un jugador de LSU para el próximo draft, que se llama Harold Perkins, que es un jugador utilizado en su primer año, es un linebacker, utilizado en su primer año con el rol de ir a por el quarterback. Era un jugador que en su segundo y su tercer año lo utilizaron como más un linebacker tradicional, que caía mucho en ser un quarterback spy, y que no era su rol, no es su rol. Es un jugador, son ese tipo de jugadores que te piden ir a por el quarterback porque tienen esa capacidad, tienen esa agresividad suficiente, técnicamente son buenos, intuyen bien cómo van a poder introducirse dentro de esa línea. Yo creo que Mondon no es ese tipo de jugador, es un jugador más para un rol de linebacker al uso, y al que tienes que desarrollar mucho, y primero yo creo que se van a centrar en desarrollarle como linebacker, y luego si le pueden enseñar ciertas jugadas que pueda ir a por el quarterback, pues eso ya sería un extra, ¿no? Pero primero, al final, siendo un jugador tan verde, que se centren primero, yo creo que es lo que van a hacer en convertir al jugador en un buen linebacker, y luego ya
pues a ver qué es lo que pasa. En el caso de Jihad Kamel es lo contrario, es un jugador hecho al que no le tienes que enseñar prácticamente nada de la posición de linebacker y que sobre todo yo creo que lo que va a aprender es o lo que le van a enseñar es para ver si él tiene ese potencial como un jugador que pueda acabar yendo por el quarterback y que sea una especie de edge rusher en la posición de linebacker. Pues fijaros, fijaos cómo voy a hilarlo. En este draft se selecciona en quinta ronda a un jugador de Georgia, que es alguien que prácticamente Georgia ya es de la casa, y aquí, pues dando la casualidad de que es el quinto jugador del que hablamos, como si fuese nuestra quinta ronda también, los Philadelphia Eagles seleccionaron a Ismael Mondon, el podcast de Eagles Spain selecciona a Emilia Kus, que se acaba de unir y de incorporar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a tu casa, que te echábamos de menos. ¿Cómo estás? Que he llegado tarde, pero he llegado a casa y estoy con mi familia, que soy vosotros. Bueno, eso está bien, Emi, eso está muy bien. Pues aquí estamos, aquí. Quiero aprovechar también a mandarle un saludo y un abrazo a Gori, que ahí está escuchándonos, el tío en directo, que hemos avisado con muy poquito tiempo de que el podcast iba a ser en directo, y los que lo estáis escuchando en riguroso diferido, pues no podéis saludar, pero aquí está Gori, que nos ha estado haciendo comentarios, y yo, como estoy empanado y estoy leyendo los análisis y todo esto, pues no he tenido la decencia de saludar a este crack. Así que, Gori, un abrazo de parte de Eagles Spain, gracias por estar ahí escuchándonos. Y bueno, no sé si has llegado a ver un poquito a este chico, a Me Parto y Me Mondon Jr. Yo no voy a engañar, estoy bastante desubicado en este momento. Sé que vais por el montón y bueno, yo aquí pienso que es otra cosa que le falta unas clasecitas también. Pero bueno, a lo mejor en mis sensaciones estoy equivocado. Hombre, ya nos ha dado un montón de información aquí Álvaro, así que no. Bueno, pues Fred, ¿nos quieres apuntar algo más de nuestro amigo Mondón? Bueno, que otro jugador de Georgia. Vi también un tuit que ponía que ya tenemos a 8 jugadores que podrían jugar juntos en la defensa de Fangio, de Georgia. Solo nos faltan 3 para completar ya todas las gemas del infinito y tener ahí una defensa de Georgia. Pero bueno, un chico que también, bueno, pues aporta profundidad, ¿no? Fondo de armario en la segunda rotación. La verdad que para lo que jugamos tenemos muchos linebackers ahora mismo en roster, que son Baum, Campbell, Dean, Trotter y ahora Ismael Mondon. Y no sé, yo creo que de ahí alguno puede ser que no haga roster. Pero bueno, veremos a ver cómo va la off-season. Y bueno, con ganas también de verlo. Es que tengo curiosidad por ver a todos los chavalillos que hemos drafteado, pero bueno, tiempo al tiempo. Pues nada, bueno, pues vamos a seguirnos. Vamos al siguiente pick de quinta ronda de los Eagles en el número 168. Es otro de los jugadores que nos queda por hablar, que es el center de Boston College, Drew Kendall, ¿no? Otro center, no sabemos, yo entiendo que será profundidad, o sea, que será para ser un suplente del suplente, quiero decir, creo que el plan B, si Cam Jurgens cae por lo que sea, es Landon Dickerson, como ya pasó a finales de la temporada pasada, y que este chico sería el backup el backup de Landon Dickerson. Otra cosa será si este chico, que también, según tengo entendido, también había jugado guard, pues pueda, pero no sé, igual no ha jugado guard, no me acuerdo, pues pueda jugar en el right guard o en el left guard, a ver qué pasa con Tyler Steen, si se va a hacer con el puesto después de que se haya ido Mekhi Becton, etcétera. ¿Qué nos cuentas de Drew Kendall? ¿Qué prototipo de center es este chico? ¿Es el center más móvil del estilo de este mismo Cam Jurgens o del propio Kelsey cuando se fue, que son zapatos muy grandes que llenar? ¿Es del tipo más mole, inamovible? ¿Qué nos cuentas, Álvaro?
Es un jugador que, mira, tu subconsciente tenía razón. Es 0 snaps en toda su carrera en college en una posición que no sea la de center. O sea, es un jugador al que es muy, muy complicado que de repente ahora, después de ya muchos años jugando de center, lo puedas mover a otra posición que no sea esa. Es un chico que es un poco una mezcla. Hay veces que gana por potencia, otras veces que sí que le ves buenos movimientos o capacidad atlética suficiente como para decir, para el peso que tiene se mueve relativamente bien. Al final estamos hablando de un pick de quinta ronda, lo que tú has dicho, un suplente del suplente. Lo que tú has comentado y al final, sobre todo, el movimiento que hacen. Para mí es un movimiento fundamental, que es, ellos se plantean la situación en la que Cam Jurgens esté lesionado. Landon Dickerson, lo que tú has dicho, pasaría a jugar en el center, y Kenyon Green, el de Houston, pasaría a jugar del left guard. Yo creo que al final es un poco la situación en la que plantean en el caso de que Cam Jurgens esté lesionado y no cuentan con que Drew Kendall tenga que salir a jugar de center o a jugar de guard. Para mí es suplente del suplente, lo que tú has dicho. Al final es un pick de quinta ronda, que al final no es como un Cam Jurgens que venía con aspiraciones de acabar sin titular en unos sueños. Cam Jurgens le queda mucha carrera en NFL por delante, apenas ha empezado, como quien dice, así que este es un jugador suplente que será el segundo center como tal de la plantilla, pero a efectos prácticos es el número 3. Sí, yo me confundía con Miles Hinton. Miles Hinton sí que es guard. Estaba yo ahí. Normal el lío. Entre Paris y hay un lío muy grande. Dicho lo siguiente, y volviendo al humor de David, entonces pensamos que Kendall puede ser un center de center, ¿no? Al final. Tercero opción, pero... No, yo creo que, vamos, está claro que Dickerson es el sustituto, pero imagino que tenemos mucho trabajo que hacer con él, y lo mismo en un futuro sea alguien que aporte, pero que ahora mismo es tercera opción de center, básicamente. Fred, ¿qué opinas de Drew Kendall? Pues también poquita cosa. ¿Cómo te Kendall después de este pick? Pues me Kendall a cuadros. Poco que decir, ¿no? También rotación, se nos han ido, no sé si se nos ha ido alguien de la línea ofensiva, pero bueno, es como Mekhi Becton. Mekhi Becton, pues ir trayendo más gente para rotación, fondo de armario, así que nada. En estas rondas yo ya, bueno, no esperas gran cosa, ¿no? Y luego pues te sorprenden para bien. Pero bueno, yo sigo creyendo que nuestra línea ofensiva titular es lo que teníamos, y en lugar de Mekhi Becton, pues o Kenyon Green, el de Texans, que ha venido de Texans, o Tyler Steen, que también lo ha hecho bastante bien cuando ha tenido que salir. Así que yo lo veo más como alguien de rotación y de fondo de armario. Pues no nos detenemos más en él. Será un pick que pase sin pena ni gloria, como puede ser que bueno, pues sea añadir otro Mac a la clase del draft y otro Mac al equipo, porque en sexta ronda con el pick número 181, los Eagles seleccionan a Kyle McCord, el quarterback de Syracuse, que bueno, pues ya teníamos ahí a Tanner McKee, así que tenemos a McKee, a McCord. Vamos a ver qué tipo de pick es este. Está claro que hay que completar, es una posición, la de quarterback, en la que todo está en las manos obviamente, de Jalen Hurts, y no se plantea un futuro o un presente sin Jalen Hurts. Pero el momento de pasar a Kenny Pickett, no puedes estar solo con dos quarterbacks. Bueno, pues han visto a este chico que, según hemos visto, es un chico muy preciso en los pases, o según he visto en los vídeos también que os comentaba al principio, ¿no? Ese resumen de los 3 días del draft desde dentro de la War Room de los Eagles. El scout de los quarterbacks decía, bueno, pues ojo que Kyle McCord es muy bueno, así que ha sido muy preciso y tal. Vamos a ver qué es lo que aporta. Desde luego, competición para Tanner McKee, pero no sabemos, qué tipo de
si tuvieras, por ejemplo, y voy a abusar de que ha venido Álvaro, pero vamos, lo estoy haciendo descaradamente durante todo el programa y voy a seguir abusando. Si tuvieras que poner a un favorito en esta competición entre McKee y McCord, teniendo en cuenta también el sistema del equipo, cómo juega el equipo, porque está claro que Tanner McKee es un quarterback del corte totalmente opuesto al de Jalen Hurts. Es un chico casi cero movilidad, pocket passer puro. ¿Qué hacemos con Kyle McCord? Creo que ahora mismo McKee tiene la sartén por el mango. McCord ha sido un grandísimo quarterback de college en su último año, una vez se transfiere de Ohio State en Syracuse. La verdad que lo hace realmente bien. Es un chico que su aspecto más destacado probablemente sea los pases en profundo que tiene, la capacidad que tiene para generar big plays con su brazo y con la precisión que tiene para poner esos balones en profundo en las manos del receptor. Pero más allá de eso es un jugador que está bien como suplente, puede hacer carrera a NFL como suplente, pero es muy complicado que en algún momento lo veamos siendo un quarterback titular de la NFL. Entonces, ahora mismo le das un poco la ventaja a McKee porque conoce el sistema, lleva un año en Filadelfia y McCord al final llega de nuevas como un rookie y yo creo que pues, le puede incluso llegar a costar adaptarse un poco al ritmo en la NFL y por ahí que pueda ser el quarterback 3, quarterback de emergencia en ciertos momentos de la temporada. No me sorprendería que pueda dar paso a McGee, pero básicamente ahora mismo el jugador que más experiencia tiene es él, así que le doy todavía de momento la confianza de ser el quarterback 2. ¿Cómo veis vosotros la quarterback controversy, ¿no? La QB Factory? Emi, Fred, ¿cómo lo veis? En este caso creo que el orden jerárquico es Hurts, obviamente, McKee y McCord. Y bueno, que seguramente mejor el pase al pie de Piquet sin forzar. O sea, tengo mucha más esperanza en él que en manitas pequeñitas. Ya lo dije hace tiempo que gracias por la quinta ronda y bienvenido en el draft, pero poco más. Y ahora, bueno, a ver cómo suma McCord dentro de sus posibilidades. Yo creo que no verá, más allá de la pretemporada, si todo va bien, no creo que vea verde. Pero bueno, mi sensación. McKee puede que sea, en caso de lesión de Hart, nuestra primera opción y bueno, muy mal se tiene que dar la cosa por lesiones para que McCord sea la opción titular. Fred, ¿estás de acuerdo? Con bon català estic d'acord. Los McEagles pasamos a la ofensiva, ¿no? Pues sin más, lo que habéis comentado, yo creo que viene para ser el tercer QB, a pelear el segundo puesto con Tanner McKee. Y nada, de comentar también que en el vídeo este del Inside de Draft con los Eagles hablan que es el mejor quarterback que queda a partir de segundo día, o sea que ya encima se ríen de Shedeur Sanders y dicen que es mejor que los demás QB que quedan, o sea que dicen que es muy inteligente, que se mueve, o sea, se queda estoicamente bien en el pocket, se mueve, no es móvil, pero que se mueve bien dentro del pocket. Si patino algo, que Álvaro me pueda corregir, pero es lo que oía. Y nada, que para ese pick, pues que les gustaba mucho al entrenador de quarterbacks y nada, le ha llegado y pues para nosotros. Esto es clave, ¿no? Y esto ya lo has comentado antes en estos vídeos que decíamos de la War Room. Al inicio del tercer día, por la mañana, dice Hogui, este es el día que lleváis esperando todo el año, lleváis todo el año trabajando para esto, vamos a draftear titulares, venga, decidme cosas. Y se ponen a hablar y obviamente seguro que mencionan a un montón de jugadores más que no hemos drafteado, pero que los jugadores que se han drafteado sean gente que se nombra al principio, pues me gusta este por esto y por esto, ¿no? Que esté todo razonado y que se diga antes, lo más probable es que pase en el resto de war rooms del resto de equipos, digo yo, que esa gente pues cobrará por hacer su trabajo y lo hará, pero jolín, que no deja de ser asombroso, ¿no? Es decir, sigue cobrando. al final estos jugadores gustan y estos jugadores acaban en el equipo porque estos scouts tienen fe en ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sale. Dime, Emi. Si sigue cobrando Joe Schoen,
sigue cobrando cualquiera. O sea, vamos a dejarlo ahí. Ya viste lo de la temporada pasada, incluso su hijo acertando en rondas del draft. Es cierto que el draft de este año es mucho mejor, pero si él sigue cobrando por trabajar en esto. Bueno, pues vamos a ver si esta gente de los Eagles mantiene su trabajo después de estos scoutings que han hecho en estos jugadores. En sexta ronda, en el pick número 191, mandándole un saludo a Xavi, los Eagles seleccionaron a Miles Hinton, offensive tackle de Michigan. Este chico, yo lo comenté con Xavi por privado y Xavi me decía, este es un jugador que se coge por fe en Jeff Stoutland, porque tiene cosas muy buenas, es un tío muy grandote y puede jugar en los dos lados de los dos tackles, pero bueno, pues tiene las cosas malas que tiene, son bastante malas, pero que se pueden trabajar. Teniendo en cuenta que ya se espera que Stoutland haga su magia con la línea como se ha hecho año tras año, este chico simplemente es profundidad. Ya veremos si hace equipo, si hace roster o se queda en el practice squad. ¿Cómo lo veis, chicos? Voy a empezar, como siempre, abusando de la amabilidad de Álvaro. Cuéntanos sobre Miles Hinton, estos aspectos negativos, tan negativos que nos comentaba Xavi, acérrimo seguidor de Michigan. Y bueno, las partes positivas, por supuesto, aparte de que sea una mole. Pues, a ver, voy a empezar por las negativas, que a lo mejor no es tan negativa. Y es que veo que un undrafted de Filadelfia, de la posición de línea, tiene más posibilidades, yo creo, que de hacer roster ahora mismo que el propio Miles Hinton. Creo que aquí el valor que te puedes llevar con un jugador undrafted, que en este caso, por nombrarlo, es Holin Pierce, es mucho mayor que el de Miles Hinton, que es un jugador, pues al final, decente para el juego de carrera. Dejémoslo en bien para el juego de pase, pero que realmente yo no le veo el cómo. Al final, si lo draftean es porque pueden llegar a tener esa creencia de que puede ser un jugador que le puedan construir algo en torno a él, pero yo sinceramente creo que es un jugador que podía haber salido incluso, se podía haber ido undrafted, y que los dos picks que vienen después, si me hubieras dicho que hubiera cambiado a Miles Hinton por el último pick del draft de Filadelfia, por ese 157, no, 209, lo hubiera hecho. Creo que hubiera intercambiado los dos picks y los hubiera seleccionado entre los dos jugadores que vienen después que a Miles Hinton. Creo que aquí no aciertan, pero al final es que es un pick 191 del draft, es una sexta ronda. Tampoco vas a decir nada malo. O sea, al final estas rondas normalmente suelen salir mal y los jugadores, muchos de ellos no los llegamos ni a conocer porque al año, a los 2 años están fuera. Es evidente que al final es más por gusto, por situación y lo que puedan ver ellos con estos jugadores. No, al final lo que decíamos al principio, que de 10 picks sacar 7 es una barbaridad. Entonces, bueno, tener jugadores que contribuyan, pues bien, y si no, bueno, también es cierto que se van a equivocar. Luego a todos nos gusta esta comparación, que está muy manida, pero luego te sale un sexta ronda que nadie espera nada y se convierte, bueno, ya lo es antes de ser drafteado porque le llamaron así sus padres, ¿no? Pero es Tom Brady. O bueno, el propio Brock Purdy, que está ahora como está, pero que no dejó de ser Mr. Irrelevant, último pick del draft, ¿no? Que estuvo a un pick de salir undrafted. O sea, estas historias uno nunca sabe, pero bueno. Nos fiamos mucho de lo que nos dices. ¿Cómo veis vosotros, Emi, Fred, este pick? Yo aquí me declaro totalmente analfabeto. O sea, de este chico sé lo que me dijo Xavi y lo que he leído. Yo también.
Creo que vi una estadística que tenía 0 sacks permitidos en 500 snaps de pase o algo así también, y que solo ha permitido 2 sacks en su carrera universitaria. Lo mismo estoy patizando mucho, pero algo así leí. Pero también, como tú dices, cero idea de este muchacho ya. Sé que viene de una buena universidad como ha sido Michigan, a manos de Harbaugh. Y bueno, pues más de lo mismo, ¿no? No creo que le vaya a quitar el puesto ni a Mailata ni a Lane Johnson, pero lo que dice Álvaro, ¿no? Nos tenemos que preparar para posibles lesiones y eso, a seguir rellenando el fondo de armario. Aún así, como antes, me fío de lo que dice Álvaro, y si dice que este tío no es válido, pues mucho tiene que espabilar. Hombre, yo creo que sé que Pierce me gusta más que ahora no me acuerdo del nombre, me queda en blanco. Y sé que, vamos, seguramente el undrafted Pierce vaya por delante de él, pero todavía tenemos que ver en qué manos acaba y cómo entrena o cómo lo hace para el staff. Si el staff a lo mejor se queda con él por el trabajo, por la forma de trabajar, y esos pequeños flecos, esas pequeñas limitaciones que tiene se consiguen corregir, a lo mejor entra en los 53. No sé, yo sigo pensando que Pierce va por delante en caso de entrar aquí en roster, pero no sé, todo puede cambiar. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Y así, bueno, pues le damos otro empujoncito a esto, que ya nos quedan solo 2. Nos queda en sexta ronda el número 207, Cameron Williams, tackle de Texas. Y aquí, bueno, pues la idea, según yo he estado viendo estos días, la idea es que pueda ser en un futuro o en momento de una lesión importante o lo que sea, quien vaya a jugar por Lane Johnson. Pero claro, por posición, vale, por talento hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Están diciendo, bueno, que tiene mucho upside, me saldrá, mucha posición. Un techo muy Jolín. alto. Sí, eso, que tiene mucha progresión. Pero vamos a ver, porque por nuestra parte, aparte de Lane Johnson, tenemos del año pasado a Laikin Bacalay. Y bueno, Darian Kinnard, que es tackle guard, Brett Toth, tackle guard también, que pueden ser hacer múltiples papeles ahí, pero si no, ¿qué haces? O sea, una lesión de Lane Johnson este año te hace un agujero, porque el año pasado podíamos decir, venga, va, si se lesiona Lane Johnson, pues aunque ya no juega ahí, pero lleva toda su vida jugando ahí, venga, me cae Becton al tackle y ya pondremos a Steen en el guard. Pero bueno, este pick, entonces, como os decía, Cameron Williams, tackle de Texas. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? ¿Qué nos cuentas de Cameron Williams? Este sí es un reemplazo a futuro del jugador que tengas por delante, del jugador titular en la posición, que en este caso es Lane Johnson, que claramente al final no sabemos cuánto le queda, sigue estirando en su carrera, puede ser perfectamente el próximo año cuando él diga me retiro, y que te quedes un poco sin un recambio claro, y para mí lo traes y te aseguras que Cameron Williams, para mí Cameron Williams, si se hubiera decidido quedar un año más en Texas, era uno de los tackles con proyección de salir el año que viene más arriba, porque al final lo que le pasa a este jugador no es que sea un jugador malo y digas, aquí hay poco que sacar, no, es un jugador con una experiencia bastante corta, que necesita desarrollo, que es muy joven, que tiene aspectos en los que no está demasiado pulido, pero que es normal, que es muy joven y que era prácticamente su primer año como titular asentado en un ataque de Texas, y que era normal que le costara. Es un jugador que sale demasiado pronto al draft y acaba pagando un poco esa impaciencia quizá que tienen muchos jugadores con decidir dar el salto demasiado pronto. Y para mí sí que es claramente, este es un jugador al que le veo muy pocos fallos de que vaya a acabar siendo titular en Filadelfia
de aquí a cuando se retire Lane Johnson. Lo tengo clarísimo que este es un jugador al que simplemente le falta tiempo, rodaje, acostumbrarse al nivel, al ritmo de la NFL, entender un poco qué es lo que pide Filadelfia en la línea y jugar. Cuando juegue, probablemente tenga partidos iniciales en los que sea un jugador al que le pueda llegar a costar, pero que yo no tengo dudas de que este chico es un right tackle titular que drafteas en una sexta ronda, y me parece absurdo, porque quizás para un equipo que necesite a un jugador ya para rendir, pues Cameron Williams no sea su perfil, pero para un equipo de Filadelfia que le dejes draftear en una sexta ronda a un futuro línea tackle titular, para mí esto sí que es un robo. Chicos, ¿cómo lo veis? O sea, a mí me parece lo que decía, según he leído, con mucho upside, con mucho potencial para mejorar. Ya nos dice Álvaro que es posible que este chico acabe como el reemplazo de Lane Johnson. Lane Johnson creo que dijo que quería todavía jugar 2 años más, me parece que dijo. 2 años de este chico detrás de Lane Johnson, aprendiendo de Lane Johnson, que desde mi humilde opinión será Hall of Famer o debería serlo, y con Jeff Stoutland ahí al lado, enseñándole todo, a mí me parece bien. Por cierto, que sí que no te he preguntado, ¿este chico se ha operado de una lesión, puede ser? Sí, este chico está operado, no recuerdo ahora de dónde, pero sí está operado, al 100% te lo digo, pero al final no es una operación, sobre todo para este tipo de jugadores, no es una operación, yo creo que grave, no sonó mucho, ahora no recuerdo muy bien, pero sí estoy convencido de que este chico se ha operado al acabar la temporada de algún tipo de lesión. Estoy 100% convencido de que sí. Pero al final es que es lo que tú has dicho, que es un jugador para muy futuro, salvo que Lane Johnson tenga una lesión que al final eso trastocaría mucho los planes de Filadelfia, y al final yo creo que se llevaría más la gente las manos a la cabeza por la lesión que por el jugador con el que tendrás que reemplazarle, ¿no? Más que eso. Al final yo creo que también tienes un poco pensando en una posible lesión a Kendall Lamb, que es lo que es, pero que es un jugador que ya conoce la liga y al que también Filadelfia miraría con un poco de calma y mente fría, en el sentido de no pondría, yo creo, a jugar a Cameron Williams pese a que Lane Johnson se lesionara en su primer año, porque probablemente sea un jugador al que le puedas quemar y puedas acabar su carrera de manera muy temprana y cargarte un proyecto de jugador muy interesante cuando realmente no tendrías necesidad de hacerlo. Entonces, para mí Cameron Williams es muy complicado que vea campo en este primer año y quizá ni en el segundo, como tú has dicho. Y vosotros, Fred. Poco más. Caso omiso a lo que comentáis, yo solo he leído en Twitter que este muchacho ha estado hablando por Stoutland, ¿no? Y es el típico comentario de moriré por ti, mi reina, ¿no? Tú donde me pidas jugar, ahí lo haré y me esforzaré al máximo en ello. Así que bueno, por lo menos el chico ganas tiene y a ver qué tal en la preseason, sobre todo, que será donde se ganen un hueco en este roster para estar al acecho de cualquier momento para salir a jugar. Yo estoy con Álvaro en que hay jugadores que se tienen que cocinar a fuego lento y posiblemente Cameron Williams es uno de los casos. O sea, si Álvaro, que conoce mucho mejor el draft que yo, obviamente, confía en la mano de Stoutland, imagino nosotros que llevamos viviendo temporada tras temporada desde que lo trajo, lo único bueno que trajo. Perfecto, pues vamos a cerrar el draft con el último pick de los Philadelphia Eagles en esta lotería, ¿no? En esta selección. El número 209, como decía antes, Antoine Powell Ryland, Edge Rusher de Virginia Tech. Vamos a añadir a esta rotación y bueno, al parecer, el chico no es malo, ¿no?
dicen o he leído por ahí que podía ser incluso un robo. La verdad es que no sé muy bien exactamente en qué. Sé que tiene buenos números de placaje, sé que tiene, o sea, de sacks. Cuéntanos un poco sobre Powell Ryland. Power Ryland al final es un jugador que esto sí que hace referencia a lo que decía Howie Roseman de en las últimas rondas voy a buscar titulares. Cameron Williams no es un titular. Ahí él sabe de sobra que no es ahora mismo un titular, es un titular a futuro, pero ahora mismo no es un jugador que te pueda contribuir. Sin embargo, Power Ryland sí lo es. Es un jugador tremendamente productivo, quizá un poquito pequeño para lo que es la posición de Edge. Es un jugador que quizá podemos ver incluso jugando en algún momento que otro como linebacker exterior que pueda acabar cayendo en esa búsqueda de ser un pass rusher, pero que te va a aportar. O sea, es un jugador capaz de producir, que ha tenido 14 sacks en su último año en college. Yo creo que al final, por el valor que tiene la ronda y al jugador que drafteas, para mí esto también es un muy buen pick, con un upside bastante grande por la ronda en lo que drafteas a este jugador, que para mí era un gran rusher, porque al final tiene una gran explosividad y tiene una capacidad para moverse con ese tamaño o esa falta de tamaño que es realmente interesante y como mínimo llama la atención. Luego veremos a ver cómo traslada eso a la NFL, que es al final lo complicado y por lo que muchos jugadores se acaban cayendo. Jugadores que pueden pintar muy bien, pero que llegando a la NFL pues no son jugadores que puedan transmitir eso a la liga. Pero yo sí que tengo ganas como mínimo de ver qué puede hacer Power Ryland, porque sí que puede ser un jugador que al final tienes poco que mejorar en él porque su techo es limitado, pero que es un jugador que puede llamar la atención y puede sorprender en el sentido de verle contribuir en ciertos momentos de la temporada en las que quizá necesitas a un jugador así que acabe teniendo que saltar al campo. Fred, Emiliacus. Sí. Comentar nada, que también se llevaron un montón de aplausos en la sala con este pick, que dicen que ha sido un auténtico robazo. Afirman que es un poco parecido, salvando las distancias, al pick que hicimos el año pasado con Jalix Hunt, que aquel sí que fue un poco un reach, pero hemos visto que ha dado sus frutos, y ahora es el caso contrario, ¿no? Es un chico que a pesar de haber jugado en una universidad menor, ¿no? En una división también, bueno, Virginia Tech está en primera división, ¿no? De las universidades, de la Sí, sí, NCAA, sí, está en Álvaro. la ICC. Entonces, aunque obviamente no tendrá los mismos rivales, ha tenido unos números increíbles. Y yo me quedo, bueno, para finiquitar un poco lo que ha sido este draft, lo que has comentado tú, en defensa sobre todo hemos drafteado a chicos NFL ready para que puedan aportar desde el primer momento debido a toda la cantidad de piezas que hemos perdido, y en ataque pues hemos elegido a gente para ir desarrollando. Veremos a ver, yo con este pick tengo intriga porque también, a pesar de lo que has comentado de Aziz Yulari o Yulari, las demás firmas, a mí Yosuche no lo veo tanto para una 4-3, lo veo más para una 3-4, pero bueno, a ver si yo tengo fe en este chico, en Antoine, y a ver qué tal lo hace. A mí me gustaría que le peleara el sitio a Uche, no sé si quitárselo porque Uche también ya lleva unos añitos en la NFL, pero quiero ver cómo le ponen las cosas difíciles. Y Emi, ¿nos aportas algo sobre Powell? Yo realmente tengo poco que sumar en este caso. Un jugador que desconozco y me fío bastante del criterio de Álvaro y Fred con referencia a él. Pues con esto cerramos el draft de los Eagles, pero voy a aprovechar para pinchar un poquito más, a rebañar hasta la última cucharada de la información que nos trae aquí Álvaro, porque le voy a preguntar un poco por nuestros undrafted rookies, ¿no? Que bueno, hemos cogido a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores, y de estos 9 jugadores que te leo a continuación,
pues si hay alguno que digas, bueno, este me parece que está bien, o creo que alguno de estos puede, más allá de Hollin Pierce, que ya nos has dicho que Hollin Pierce, el offensive lineman de Rodgers, lo hubieras, le ves con más papeletas de jugar que el propio Jolín, me saldrá el nombre, Miles Hinton, perdón. Los chicos son Darius Cooper, que es el wide receiver de Tarleton State, Lance Dixon, linebacker de Toledo, Maxen Hook, amiguito de Quinion Mitchell también, defensive back en Toledo, Brandon Johnson, defensive back de Oregón, Montrell Johnson, running back de Florida, BJ Mays, defensive back de Texas A&M, Taylor Morin, wide receiver de Wake Forest, Hollin Pierce, que ya lo hemos dicho, offensive lineman de Rodgers, y, ojo, Shanderick Powell, running back, es que vaya, con ese nombre, tío, tiene que hacer roster, running back de Central Arkansas. Cuéntanos un poco si hay alguno de aquí, y si no hay ninguno directamente, esto es para completar el minicamp y ya está. Pero ¿hay algún nombre que digas, este chico puede pelear, puede estar en roster bubble, puede haber algo por ahí, tal? Hay dos. Maxen Hook, el safety de Toledo, como mínimo tiene la capacidad, yo creo, para pelear algún puesto dentro del roster de 53. Es complicado, pero puede ser un jugador que se destaque en equipos especiales. Creo que es un tipo de safety que tiene un motor tremendo. Es un jugador que va a todos los downs en cualquier momento del partido. Y sobre todo yo creo que es Hollin Pierce, que a mí me pareció curioso porque es un jugador que sí que al final tiene algo que le puede haber hecho no salir drafteado, que es el hecho de que es un jugador que contra los pass más explosivos pues le llega a costar, pero que el prototipo físico que tiene es de jugador que si acaba puliendo esa técnica que quizá le falte, corrigiendo esa velocidad, al final es un 6'8", 341 libras, es monstruoso. Es un jugador que ha llegado a tener experiencia en ambos lados de la línea, en el left tackle y en el right tackle. Los dos últimos años lo juega en el lado izquierdo. Para mí es un jugador que me sorprende que acabe en Filadelfia porque al final, con lo que hemos podido ver y lo que vosotros sabéis, además, el roster y hacer roster en una posición como es la de línea en Filadelfia, yo creo que está muy complicada estos últimos años. Es bastante complicado hacer roster. Pero creo realmente que el jugador, al final, pudiendo haber elegido otras opciones donde sería más fácil, ¿no?, el camino para acabar entrando en ese roster de 53 en alguno de los equipos, creo que el jugador lo que él ve y visualiza es una carrera a largo plazo en la que un entrenador como Stoutland le consiga desarrollar, le haga clic y pase quizá de tener que esperar un poquito para a lo mejor entrar en dinámica en el roster titular, ¿no?, de esos 53 jugadores del año, a ser un jugador que quizá pueda acabar en un principio, veremos a ver si nos sorprende y acaba siendo desde el inicio, ¿no?, pero que pueda acabar desde el principio en un practice squad de Filadelfia y que conforme pasen las semanas sea un jugador, o con semanas, incluso en una temporada entera, un jugador que consiga y siga trabajando con Stoutland y que consiga desarrollar. Yo creo que es lo que el jugador ve, que en este caso es al final yo creo que ha tenido más opciones seguros, un jugador que perfectamente podría haber salido drafteado y que más equipos seguro habría tenido, y que en este caso él tiene la oportunidad de elegir. Yo creo que elige un poco pensando en lo que puede ser él en futuro y al final dónde va es donde piensa él que va a estar mejor entrenado. Entonces yo por ahí sí que tengo confianza como mínimo de que puede ser un jugador que pueda acabar o pueda estar en 2 años peleando por un puesto de backup y que si en algún momento tiene la oportunidad, pues ahí ya veríamos qué es lo que es Hollin Pierce, ¿no?, en la NFL. Pero como mínimo sería buena noticia si hiciera roster. Si hiciera roster desde un inicio sería una grandísima noticia. Habría gustado mucho, yo creo que en Filadelfia seguro si hace roster siendo undrafted, y a partir de ahí a ver qué es lo que pasaría. Pero como mínimo al final es un jugador de practice squad,
al que quizá dentro de un año nos sorprende y lo acabamos viendo que está en roster. Cerramos esta parte del programa de hoy, así que solo me queda darte las gracias, Álvaro. Mil gracias por estar aquí. Sabemos que las horas, pues bueno, no son las mejores, que te hemos tenido aquí un buen rato, pero bueno, hemos aprovechado todo lo que hemos podido. Gracias una vez más por todo lo que nos has aportado. Seguro que la audiencia del programa, del podcast, lo agradece. Ya sabéis, bueno, si quieres contar un poco dónde te pueden escuchar, ellos ya saben, creo que ya saben que te pueden escuchar en el Capologist, pero dónde pueden escucharte, seguirte en redes si te quieres hacer un poco de promo entre nuestra humilde audiencia, todo tuyo. Y de nuevo, mil gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. Nada, gracias a vosotros. La verdad que a mí yo he encantado al final de hablar de fútbol americano, de NFL, de college, high school, de lo que sea relacionado con el ovoide. Y me pueden seguir sobre todo principalmente en el Capologist, donde estábamos ahí creando contenido semanalmente. Monday's Ball, que al final es un poco un rinconcito donde también charlamos de vez en cuando con dos amigos gallegos que también siguen la NFL, y ahí básicamente me pueden encontrar en Yankee Álvaro en Twitter, que es donde más activo estoy, donde más información comparto, sobre todo de temas relacionados con el high school y con el college, y un poco para que vayan conociendo jugadores incluso de años futuros, y básicamente es eso. De nuevo, daros las gracias, me lo pasa bastante bien, así que nada. Que salgas cuerdo con la cantidad de chorradas que decimos, para nosotros ya es un halago. Sí, porque soy el típico que también la suelta, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? Yo de vez en cuando llamo a la policía del humor porque esto no hay que pero... Sí, pero no le hacen caso porque aquí sigo. Ahí estamos, eso. Tengo una de chistes guardada para próximos programas que vas a flipar, Emi. Pues nada, bueno, con esto, dando las gracias una vez más a Álvaro y a todos vosotros que nos estáis escuchando ahora. Ni siquiera le voy a pedir a Xavi que ponga la musiquita alegre porque la tengo yo el poder. Así que os pongo la musiquita alegre y nos vamos a la miscelánea, a las preguntas. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. ¿El tus puses con o sin dedo en el culo? ¿Cuántas yardas de retorno se pueden hacer en un fair catch? ¿Qué diferencia hay entre pass interference e illegal contact? En mi pregunta para dummies de esta semana... Aquí comienzan las preguntas del oyente, con miscelánea, preguntas para dummies, cuestiones tácticas y sobre todo los chascarrillos de los contertulios. Ah, y donde podrás resolver dudas también, claro. Pues ya estamos aquí, después de la musiquita alegre, después de que, bueno, desde que me dejó el draft, ya tengo la cabeza puesta en que empiece el training camp, en esa batalla para hacer roster y disfrutar de mis vacaciones también. Eso antes de nada, que nos gusta mucho el fútbol americano, pero que hay que descansar también, no de fútbol americano, sino de la vida. Así que, bueno, vamos a pasar a ese momento que tanto os mola, en el que bueno, pues os comunicáis con nosotros y tratamos de responderos como buenamente podemos. Y nada, Fred, tenemos mandanga esta semana, ¿verdad? Bueno, alguna preguntilla que otra tenemos, así que sin más dilación vamos al lío, ¿no? Nos comenta Rubén, buenos días, pregunta para el podcast. Vista la plantilla actual con los refuerzos pillados en el draft, ¿creéis que estaremos ante una temporada, durante la temporada, cagándonos en cada game day en los muertos de Sirianni y Hart? Pues bueno, chicos, ¿qué creéis? Seguiremos como este año, ¿no? La overreaction no creo que haya abandonado el grupo en ningún momento. No, eso imposible, vamos, o sea, por favor. Es que lo he dicho al principio, estamos locos, somos gente de fans de los Eagles, o sea que por supuesto aquí sobre reacción y a muerte. Exacto, sobre reacción, tú también, ¿no, Emiliacus? ¿Piensas lo mismo? Más. A tope, hombre, ¿quién si no? Si no serías un Eagle. Lo siento, Tony, que es broma, te queremos mucho, Tony. Ya le tendremos a Tony para bajar el suflé cada programa. Hombre, es que lo bueno no cambia, no debe cambiar. Hombre, aquí para eso estamos, es que nos compenetramos los unos a los otros, eso es así. Unos suben el suflé, otros lo bajan y Tony también luego viene a decir, no, hoy no hay nada que bajar. ¿no? Exacto.
Esto se apodera de todos, ¿eh? Es el peor, ya te lo diré, te iba a decir pandemia, pero no, es la peor. Es una enfermedad, estamos. Exacto, que se viraliza. Esto es lo que más se viraliza, lo que más se contagia. Muy contagioso. Pues bueno, pasamos a las siguientes preguntas que nos hace Paul. ¿Vuestro pick favorito y vuestro pick más cuestionable? Pues, ¿quién quiere empezar? Venga, dejo a Emi. Joder. Vale. Mi pick favorito es Mukuba. Y el más cuestionable para mí es. Me saldrá. Maccord. Porque podíamos haber puesto varios ahí. Pero pasa que. Vale, pues a ver, yo. Lo más fácil es decir Jihad Campbell. Es que realmente me gusta. Exacto, Es que realmente me gusta. Pero bueno, yo. Pues que no sé qué decir. Quizá Ty Robinson. Vanilla Gorilla. Vamos a decir, Vanilla Gorilla. Jugador pick favorito, vamos a decir, por no decir Jihad Campbell y Mukuba, que ya lo ha dicho Emi. Y voy a decir que el que menos me ha gustado, he de decir que por las risas me gustó Kyle McCord por el tema de Quarterback Factory, pero es que luego, si realmente lo miras, añadir a un tío no está mal. Fijaos, después de todo este análisis, yo creo que voy a quedarme con el peor pick, Miles Hinton, después de lo que nos ha dicho Álvaro. Y yo me la has quitado de la boca, porque después de haber visto ya todas las elecciones, todo lo que ha venido, todo el draft y el programa de hoy, voy a quedarme con el pick favorito, obviamente obviando a Jihad Campbell, que es que se lo elegiríamos todos, a nuestro irrelevant, a Antoine Power Ryland. Yo creo que he visto los números que tiene y el chico que es, yo creo que puede dar el campanazo y va a ser mi pick favorito de este draft. Y el que menos, pues Miles Hinton también, ¿no? Nos ha bajado el suflé de una manera tremenda también Álvaro. Y nada, poco más que añadir, ¿no? Xavi seguro que estará triste porque viene de Michigan, es uno de sus chicos. Y bueno, a lo mejor, quién sabe, nos da a todos con un canto en los dientes y nos tenemos que tragar nuestras palabras y acaba haciendo roster y siendo un buen jugador, que nunca se sabe, ¿no? Bajo el mando de Jeff Studland. Ya nos dijo Xavi que las cosas que tenía malas eran malas, así que tampoco... Bueno, pues nada, lánzanos la siguiente. Pues mira, voy a hacer un inciso porque la siguiente pregunta de Paul es ¿cuál es el techo de cada pick? Titular, suplente, special teams, practice squad, cortado. Pues más o menos ya lo hemos hecho un poco un resumen durante el programa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues entonces... Creo que queda cuestionada, o sea, respondida. Vamos a venirnos aquí a Podbean, que está Gori preguntando también. Dice un par de preguntas antes de que se vaya a dormir. ¿Qué huecos veis en el roster después del draft? ¿Y veis algún movimiento grande de roster que se pueda dar antes de la temporada? ¿Goddard fuera? Así un poco en consenso para hablar los tres un poquito a la vez. Yo Goddard no lo veo fuera ya. Si no lo hemos traspasado el día del draft, yo creo que nos lo comemos este año. Yo también lo veo. El que tiene que ver yo lo veo dentro. Sí, pero bueno, Howie decía hace poco que contaba con Goddard. Así que movimiento grande. No le iba a forzar su venta, por así decirlo. Movimiento grande de roster que se pueda dar antes de la temporada. Yo sigo diciendo que ahí está el tema de Justin Simmons. O sea, yo sigo viendo que es un agente libre muy goloso. Y bueno, pues creo que quizás sería un poco el movimiento más de campanillas, por así decirlo. ¿Y qué huecos vemos en el roster después del draft? Yo no veo muchos defensive end. A pesar de lo de Ojulari, viene como un poco under de radar, ¿no? Por debajo del radar. Y me parece que después del draft, esa posición y safety.
es como que lo que todavía podríamos apuntalar un poquito más, pero ya es por pedir más, ¿eh? Ujú. Y a lo mejor cornerback también, quizá. Y un piso en Mallorca, ya puesto. No, claro, por pedir. ¿Qué va? Yo pienso que... Oye, que por cierto, no lo he dicho antes, pero que se me ha olvidado. En nuestra última ronda, Anton Powell Ryland, que yo le voy a llamar Power Ranger. Hombre. Power Ranger le voy a llamar yo, ¿vale? Va, Porque y se me ha olvidado Mukuba- decir el nombre, Power Ranger. Y Mukuba Patata vivirse feliz, eso está ahí, vaya. Ya, pero borracho como Mukuba me parece maravilloso. Está ahí el doble combo. Si lo hace muy bien, vivirse feliz, y si no... Y si no lo hace bien, pues porque va borracho como Mukuba. O así es como vamos a acabar nosotros. Que por cierto, nos dice Gori, para despedirse, Fly Eagle Fly. ¡Yu! Un homenaje abrazo, a Miki. Suecia. ¿Qué más traemos por ahí? ¿Qué más nos traes? Pues vamos a la última pregunta penúltima, perdón, de Gallego. Viendo que en la segunda ronda se cogió a Mukuba, ¿cómo lo veis para jugar al lado de Blankenship? ¿Quién jugará de free safety? O sea, ¿quién jugará de free safety? Pues por suerte Álvaro nos ha hecho un pedazo de resumen en este programa y nos ha dado nos ha dado Sí, nos ha dado las un claves, análisis ¿verdad? exhaustivo, exacto, y las claves de lo que puede ser esta defensa y de cómo cree que vamos a jugar. Y nada, con la versatilidad que tienen ambos, pues tanto uno como otro puede estar atrás, ¿no? Porque ya vemos también que Reed Blankenship jugando en profundo también es bueno y hace buenas intercepciones. Sí que es verdad que el año pasado vimos más lanzando a la zona profunda de Garner Johnson, así que nada, yo creo que Mukuba viene para estar ahí también, ¿no? Veremos esa pelea con Sidney Brown. Y luego también lo que yo sigo diciendo, Justin Simmons, lo sigo diciendo. Que nos pone ojitos, ahí hay algo. Mi ex compi de Fangio, cuidadín. Cuidadín. Hombre, yo no veo mal Mukuba. Bueno, claro, pues que es lo que ha dicho Álvaro, es NFL ready, ya está para ser titular. Pero lo mismo un año ahí cogiendo experiencia con Justin Simmons, pero bueno. Tiempo al tiempo. Y JR nos comenta, por si llego a tiempo, ¿qué aspectos del equipo os generan más dudas de cara al año que viene? Pues yo lo sigo diciendo, el pass rush, los defensive end. Hasta que no veáis meter presión por fuera a Oyulari, a Uche, Nolan Smith obviamente no tengo dudas, y Ali Hunt tampoco, porque ya sabemos lo que tenemos aquí en el equipo, porque Oyulari lo ha hecho bien, lo que pasa que ha sido en Giants. Uche yo lo he visto un poco más discretito en Patriots y creo que Kansas es el otro equipo donde ha jugado. No sé, lo veo como más dudoso ese fichaje, pero bueno, ¿qué creéis vosotros, chicos? Un popular opinion desde ya. Sirianni, el nuevo offensive coach. Y sé que es un popular total, pero el año pasado nos vino bastante bien que se quedara. Nunca me acuerdo del tío con la cara de mongolo, tío. Kellen Moore. Kellen Moore, sí, siempre quería más. Y yo pienso que este año puede, aunque sea de la misma escuela que haya estado con él y tal, pienso que no nos va a aportar lo mismo. Y ahora se verá si era Kellen Moore o era Nick Sirianni el que te iba a dar la rienda, que era algo que teníamos siempre la duda eterna. Este año veremos. Es verdad que Sirianni ha entrado en playoff todas las temporadas con un 11 diferente, pero depende de la situación. Pues yo voy a decir, que ya lo he dicho antes, lo que más me preocupa es la posición de cornerback. Vamos a ver qué es lo que pasa con DeJean, si se mueve DeJean, si no se mueve DeJean, qué pasa con Mark Márquez, como digo, a ver qué pasa si juega Kiri Ringo al otro lado de Quinion Mitchell o a Dory Jackson o qué es lo que está pasando aquí. Ya lo veremos. Igual que ya veremos que se nos va a cortar esto, porque lo comentábamos al principio, Skype ha muerto. Y esto es una nueva era, pero claro, con sus limitaciones, sobre todo de tiempo. Se nos está yendo a largo el programa, así que tengo que cortar. No sé si tenemos más preguntas, Fred. Pues no, esta era la última, así que ya si quieres puedes aprovechar para despedirnos y como notáis estamos hablando más rápido porque nunca se sabe cuándo puede ser la última palabra. Como diría Miguel de Cervantes, vale. Guiño, guiño.
Chicos, Fred, mil gracias por estar aquí, por toda la currada pre-píldoras, píldoras, pre-draft, draft y ahora post-draft y todo lo que haces por el programa. Gracias por estar aquí. Nada, hombre, gracias a ti por estar ahí al pie del cañón en cada píldora, ya sea conmigo o con Xavi. Te doy las gracias en nombre de los dos. Espero que el año que viene tenga una época más tranquila de píldoras y pueda analizar muchos más jugadores. Mi sueño es algún día analizar cómo lo hacen estos chicos del Capologist, ya sea Álvaro, ya sea Tomasi, cualquiera de ellos, porque saben un montonazo y me gustaría hacer un análisis más intenso y más exhaustivo. Y nada, muy contento con el draft que hemos hecho y un abrazo a todos y fly. Y a ti, Emi, también te agradezco porque la gente que está en sus casas no lo sabe, pero después de un largo día de curro, pegarse el día difícil y llegar a casa corriendo para meterse a mitad de programa para que no estemos solos, de verdad, con el corazón en la mano, mil gracias. Lo primero es estar en familia, disfrutarlo y bueno, seguimos sumando experiencias y yo a nuestro draft le doy una más y a vosotros os digo adiós. Igual que os digo yo a vosotros, os digo que ha llegado el final del programa de hoy, que abre sus alas y echa a volar. ¿Hacia dónde? Pues hacia Filadelfia, donde ya está el Rookie Minicamp en el Novaker Complex. Y bueno, pues que vamos a ver si estos chicos que hemos drafteado, quién sabe, bueno, son parte del equipo que levantará la próxima Super Bowl. No sabemos si será dentro de unos meses o dentro de unos años, pero ahí les esperamos. A vosotros os agradezco que estéis ahí, os mando como siempre un abrazo muy fuerte y fly, Eagles fly. Ya han quedado unos pocos segundos. Ahora vas y lo cascas.